grado variable a un grado mayor. Entonces, mucho cuidado cuando haya incendios y sobre todo lo que mata en un incendio no es tanto las llamas, sino el humo. Es ¿Sí? verdad. Exacto. Entonces, ahí no nos queda más que alertar al sistema de emergencia. En la 5 vemos a un operador, ¿sí? Que puede ser de telefonía, digamos también del tendido eléctrico, donde ha sufrido un percance en la cual el compañero le está ayudando. Entonces ahí también no podemos incursionar, pero el primer auxilio está basado, por ejemplo, en pedir asistencia médica, ¿sí? Y el sexto, que lo vamos a ver en forma especial, porque todos estos temas los vamos a ir desarrollando un poquito más profundo, para que vayan teniendo un conocimiento más amplio. El sexto tiene que ver con las muertes por ahogamiento o sumersión, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos, y el que les habla también, es instructor de rescate en agua. Vamos a ver justamente, vamos a tener, por así decirlo, un programita destinado directamente a los ahogados por sumersión, porque es una cosa que se complica mucho, sobre todo en la época de verano, ¿sí? Sí. Entonces nosotros vamos, como estamos todavía en parte del invierno, vamos a hacer la prevención para que cuando llegue el verano ya tengamos los recursos y no tengamos que padecer algún tipo de esta siniestralidad, ¿sí? Bien. Así que, bueno, la próxima, por favor, Gaby. Gaby. Bien, una vez que nosotros tenemos en claro nuestra seguridad y el entorno y el escenario, vamos a ver cuántas víctimas hay, ¿sí? Entonces tengo que ver el número de víctimas a las cuales nosotros nos enfrentamos para realizar un primer auxilio. Por ejemplo, podemos tener una víctima dentro de un contexto domiciliario, ¿sí? Pero también podemos tener múltiples víctimas. Por ejemplo, la de abajo, un accidente en vía pública de moto, ¿sí? Donde hay alrededor de 4 o 5 personas tiradas en el piso. Uno había anoche donde pasé yo, un herido, ¿no? Un chico adolescente. Tenía sangre en el brazo, en la mano, en la cara. No sé qué hubiera hecho. Bien, No sé cómo hubiera actuado. bien, Decir que hubo perfecto. otros vecinos ahí que se acercaron a ayudar, ¿no? Pero Bien, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo por sí. parte. Sí, sí, lo vamos a ir viendo, ya vamos. Y en la otra foto grande también tiene que ver muchas veces, por ejemplo, un choque masivo, que puede ser de colectivo, o bien atentados, ¿no? Sí. Donde ahí ya tenemos un interesante número de víctimas. Entonces, muchas veces nos podemos enfrentar solo a esa cantidad de víctimas y tenemos que saber cómo hacerlo. ¿A quién vamos a atender primero? Hay una palabrita que se llama triage, que es la elección a quién voy a atender. Claro. Pero en esa elección tengo que tener cierta capacitación, por así decirlo, o conocimiento para saber, en este caso, cuál es la persona que tiene mayor riesgo su vida y en esa comenzar a focalizar mi atención por sobre las otras, ¿no? Ese También lo vamos a ir triage, viendo. ese Sí, triage, ¿también lo aplicás sobre la persona para poner prioridad sobre qué lesión tiene que puede ser? exactamente, sí, sí, se puede poner sobre la persona, sí. Es decir, ya vamos a ir viendo también, no me quiero adelantar para no que no se confunda, No, 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 pero no, no sí le lo podemos interrumpimos, le aplicar interrumpimos. en cuanto a los traumatismos que tiene, ¿sí? Por ejemplo, ya que pusiste ahí para que la toquemos así nomás, vamos a decir, está, por ejemplo, con una fractura Claro, la en la, persona que se encontró Jorge, por ejemplo, que claro, por tenía ejemplo, una una persona con una fractura en la pierna izquierda, pero tiene un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué atiendo, la fractura o el paro? Ah, claro, el paro. Entonces ahí estoy haciendo un triage, estoy Sí, priorizando claro. digamos, el paro por sobre el traumatismo en la pierna, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, pero vamos de a poquito porque Sí. primero tenemos que ir conociendo bien cada trauma, cada traumatismo para poderlo entender y de esa forma después evaluar cuál es el más importante o el más prioritario en Sea este caso. impaciente, Ro. No, 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 no. Bien, la otra. Me gusta porque hay esa Me dan inquietud. ganas, yo Sí. quiero saber, ya quiero ir, viste, un poquito No, más no, adelante. vamos por Bien, partes. y acá tenemos tres conceptos que nos muestran el nivel de riesgo que podemos tener en un primer auxilio. Por ejemplo, en la consulta médica, ¿por qué lo ponemos como consulta médica? Significa que el paciente siente algún malestar o algo que le está perjudicando la salud y va al médico, ese saca un turno, o sea, es algo programado, ¿sí? Entonces lo puedo hacer con tiempo. Ahora, subimos un poquito más el nivel de riesgo. ¿Qué pasa en una urgencia? En una urgencia ya tengo una lesión, ¿sí?
Si bien no corre peligro mi vida, pero necesito que me atiendan. Por ejemplo, una herida en la cabeza, por ejemplo, un corte en mi cabeza, en el cuero cabelludo, una fractura, digamos, de miembros inferiores, miembros superiores, ¿sí? No puede correr mi vida, digamos, peligro mi vida, pero necesito que me atiendan. Es una urgencia. Y la emergencia es ya la prioridad número uno, que es cuando yo tengo ya, corre ya sí, el 100% peligro mi vida en ese caso, si la atención no es en forma inmediata. Si se hace, tiene que hacerse sí o sí en forma inmediata. ¿Sí? Esos son los niveles con los que me puedo encontrar. A veces la gente confunde entre lo que es una urgencia y una emergencia. Eso te iba a decir. Todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Entonces, la urgencia es algo que puede, en cierta medida, esperar un poco. La emergencia no, es algo crítico y la atención debe ser urgente. ¿Sí? ¿Y por qué la diferencia? ¿En qué está? ¿En qué radica? Radica justamente en ese triage que hablaba Roxana en cuanto... Urgencia y emergencia me suena parecido. Es Claro. que no como tener sinónimo. riesgo de vida en una urgencia, en una emergencia sí. Exactamente, ¿sí? Hay un riesgo de vida inminente, es decir, si no lo atiendo en el momento, esa persona muere. Por ejemplo, la escena que podemos ver ahí, en lo que hace a lo que está por encima de emergencia, esa persona tenía un paro cardiorrespiratorio. Si yo no lo atiendo en el momento, va a estar muerto, porque una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio significa que no respira ni tiene pulso. Una pausita ahí. Sí. Yo, ignorante de todo, obviamente, sin ser paramédico ni nada, ¿cómo detecto que es un paro cardiorrespiratorio y no otra situación? Bien, en la próxima entrega clase. lo vamos por ahí, vamos a ir desglosando de a poco cada ítem, pero es, digamos, en este caso, primordial aprender de abajo, lo básico. Sí. Bien, la próxima, por favor. Siguiente imagen. Ahí está. Bien, ahí ya empezamos a trabajar. Primero habíamos trabajado sobre la seguridad nuestra, sobre el escenario, sobre la situación, sobre el número de accidentados. O sea, hemos trabajado sobre el entorno. Ahora vamos a trabajar ya con la víctima, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar con la víctima para realizar los primeros auxilios, vamos a hacer lo que se denominan las medidas generales. Y las medidas generales están, digamos, separadas en dos partes. La valoración primaria y valoración secundaria, ¿sí? Ahí tenemos cuatro ejemplos. En el número 1 lo que voy a hacer es verificar el estado de conciencia, ¿sí? Esa es la primera medida cuando voy a trabajar con una víctima, para ver si la persona está consciente o está inconsciente, ¿sí? Es decir, si la persona me responde o no me responde, o responde a media, ¿sí? Lo segundo que voy a hacer, si esa persona me responde a media, no me responde bien o directamente no hace ningún gesto, es la número 2, pido asistencia médica. Para eso activo el sistema de emergencia pidiendo ayuda. Ahí con el tema de los teléfonos, yo le puse 107, 101, 100, son números que tienen que ver, digamos, dependiendo la región. En la ciudad capital tenemos todo nucleado en un 911, ¿sí? Entonces lo que podíamos hacer en ese caso, marcar el 911 ante la presencia, digamos, de una emergencia en este caso. O sea, tengo una víctima inconsciente que no me responde, activo el sistema de emergencia médica a través del 911 y ya vamos a ver por qué. Y en el tercer paso, ¿qué seguimos haciendo? El control de los signos vitales. En el primer auxilio hay dos signos vitales que son fundamentales, el pulso y la respiración. ¿Por qué el pulso y la respiración? Para saber si la víctima le late el corazón y para saber, obviamente, si su aparato respiratorio está funcionando. Si no funciona ninguno de los dos, significa que está muerto. No tiene pulso ni respira. Entonces, es muy importante ese control de signos vitales. Para controlar el pulso, generalmente se usa un pulso central que se llama, que es el pulso, voy a poner una palabrita técnica de la arteria que se llama carótida, o sea, el pulso carotidio que está en el cuello. El pulso carotidio lo puedo encontrar de los dos lados. ¿Por qué? Porque la arteria es bilateral, significa que está hacia los dos lados. Entonces, ¿cómo encuentro ese pulso? Puedo poner los 3 dedos, si no es ducho la persona, generalmente el que ya está, digamos, más capacitado trabaja con 2, el que menos capacitado está trabaja con 3 porque a veces le cuesta encontrarlo. Busco la parte central de mi garganta y la voy desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda hasta tocarme con un bordecito. Ese borde es el borde de un músculo que se llama esternocleidomastoideo
no importa el nombre, por ahí circula, por ahí pasa la arteria carótida. O sea, no tengo forma digamos, de equivocarme con el pulso. Entonces, centro de la garganta, deslizo los 3 dedos hasta que me toco con el borde y ahí van a sentir el latido, para la derecha o para la izquierda. El que no lo siente, empiecen a buscar un DEA. Busque un medium. Sí. Pero Claro. vayan haciendo el ejercicio mientras tanto, o sea, tirar la cabeza para atrás, Bien. ir buscando en el costado. Esa es la forma de controlar el pulso en el primer auxilio. Después hay otras variantes de pulso que no vienen al caso, que es el pulso radial, pero bueno, nosotros trabajemos sobre el pulso central, que es el pulso carótido. Mientras estoy tomando el pulso, estoy viendo la respiración. Es decir, ¿por qué me dice viendo la respiración si la respiración se escucha? Bien, estoy viendo y escuchando la respiración. ¿Por qué? Tengo que ver si el tórax se expande, ¿sí? Y acercarme bien con la mejilla a nariz y boca de la víctima para saber si el aire me pega en la mejilla, ¿sí? Si el aire está saliendo y me pega. Entonces, si el aire me pega en la mejilla y si se expande el tórax. Son dos medidas que tengo yo en el primer auxilio para saber si la víctima está respirando o no. Profe, Sí, la gente No, que tiene anteojos, interrumpa. la gente, no, es importante, la gente que tiene anteojos tiene una ventaja sobre eso, bien. porque si acerco los anteojos, Como medida puede ser, sí, acercarlos y ver si se empañan o no. Bien, es un truquito para hacerlo, lo pueden hacer. Pero, digamos, la Asociación Americana demanda que te acerques y veas y hagas lo que se denomina el MES, mirar, escuchar y sentir, ¿sí? Bien, acá nos tenemos que detener 15 o 20 segundos porque es clave. Es decir, si estamos haciendo el primer auxilio y estamos con una víctima que está inconsciente, es decir, que no nos respondió anteriormente, es clave la toma en este caso, de los signos vitales. ¿Por qué? Porque ahí me va a determinar si la persona está viva o está muerta. Si estoy trabajando, y esto lo toman en forma literal, ¿no? Porque si no tiene los signos vitales, la persona está muerta. Entonces, o trabajo con un vivo que está inconsciente o trabajo con un muerto. Ojo, ¿por qué? Porque si trabajo con una persona que no tiene los signos vitales, comienzo directamente a hacer la reanimación cardiopulmonar. Directamente. En cambio, si tengo una persona que no me responde, que está inconsciente, pero con los signos vitales positivos, es decir, tiene pulso y respira, ahí sigo otro patrón de primeros auxilios. ¿Se entiende? Claro. Son dos vías diferentes y es importantísimo, en este caso, la medición de estos signos vitales. Nosotros hacemos hincapié en los cursos, la práctica, ¿no? Es una práctica sencilla. Nosotros podemos ir a la casa, agarramos a los hijos, en este caso a los nietos que tengo, a todos, y le vamos controlando. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una fisonomía a veces corporal y de esa forma nosotros vamos activando esta práctica de algo que parece tan simple, que es el control de los signos vitales, pero también a su vez tan importante para saber cómo sigo. Bien, supongamos que en este caso tenga los signos vitales positivos, pero que no me responda la persona. Entonces esa persona está viva, pero inconsciente. ¿Cómo sigo? Hago lo que se denomina en la cuarta imagen, valoración por zona. ¿Qué es la valoración? Empiezo a buscar, si no llegó todavía la asistencia médica, sin mover la víctima en la posición que está, a manos llenas, comienzo a revisar a ver si tiene algún tipo de traumatismo, ¿sí? Por ahí la ropa puede esconder una fractura, ¿sí? No muevo nada, como está, a manos llenas, comienzo a revisarlo. Cabeza, cuello, ¿sí? Tórax, espalda, miembros superiores, o sea, todo lo que es brazo, antebrazo, muñeca y mano, los dedos hasta las puntas, cintura, ¿sí? Todo lo que es miembros inferiores, la parte del muslo, la pierna, el tobillo, hasta llegar a la punta de los dedos de los pies. Bien completo la revisación, sin moverlo, a manos llenas. ¿Qué voy en busca de qué? Si puedo encontrar a veces cuando tengo mucha ropa, sobre todo en invierno, como decía recién el señor, en cuanto a él pudo ver la sangre en el accidentado, pero muchas veces, cuando tengo mucha ropa, a veces pueden haber hemorragias o heridas que están ocultando. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que puede ser sangre? Justamente palpando. Entonces, si toco regiones que están húmedas, puedo presuponer, vuelvo de nuevo, no damos diagnóstico hasta que no estamos certeros, puedo presuponer
que en esa zona húmeda que estoy tocando puede haber algún tipo de herida. O bien, si estoy tocando y veo deformaciones, puede haber o no fracturas en lo que hace, ¿sí? Es primer auxilio. No, no somos expertos en emergencias, ¿sí? Yo sé que quedan muchas cositas dando vueltas y ahí preguntas. Primer auxilio, ¿sí? No se olviden que esto va dirigido público en general. Entonces, aquel que no está dentro del área de salud, digamos, comprenda cómo son este tipo de maniobras, ¿sí? Bien. La próxima, por favor. Bien, y ahí tenemos algo muy importante. Yo en la primera charla que habíamos tenido, el programa anterior, dije, algunos habían preguntado sobre el primer auxilio, uno piensa reanimación cardiopulmonar, todos piensan cuando el primer auxilio, reanimación cardiopulmonar, es como la bebé, ¿sí? Y de repente salí yo y dije, aquella persona que tenga miedo, que se sienta mal, que no lo pueda hacer, ¿puede hacer un primer auxilio? Sí. ¿Cómo? Llamando al sistema de emergencia solamente. Y todo, hubo un silencio, como diciendo, Claro. ¿cómo? ¿Está haciendo un primer auxilio solamente con llamar al sistema de emergencia? Sí. Y acá vemos la importancia. Esto se llama cadena de recursos humanos, ¿sí? Sistema de emergencia médica. Es una cadena de recursos humanos y materiales que se pone en funcionamiento cuando corre peligro la vida de una persona, debiéndose de iniciar las acciones en el lugar de los hechos, ¿sí? Mantenerse durante el transporte y aún en la transferencia al hospital. Es decir, la atención para que las víctimas o el accidentado llegue a buen puerto debe comenzar con el primer respondiente. Pero el primer respondiente solo no lo va a poder lograr, entonces necesito del apoyo de personal calificado que viene en la ambulancia. Ahora, el personal que venga en la ambulancia ¿va a dejar de hacer o va a dejar de atender? No, tiene que seguir atendiendo, en este caso, a la víctima o herido. Y cuando hace la transferencia en el hospital, en la sala de emergencia, lo dejan ahí, ya está, todo terminó. No, continúa. Entonces, ese sistema es una cadena de recursos humanos y materiales que se pone en funcionamiento cuando corre peligro la vida de una persona. Pero en este caso, fíjense ustedes, y esto en Estados Unidos, y a veces decimos, bueno, siempre ponemos de referencia a Estados Unidos, y bueno, lamentablemente ellos están adelantados en estas cuestiones y han focalizado la importancia que tiene el primer respondiente. La persona de transeúnte común, sobre todo en los accidentes en vía pública, es el primero que está en la escena. Y si él no sabe cómo actuar, esa cadena si yo no sé el número de teléfono, por ejemplo, Claro. ¿sí? Esa cadena no se activa. ¿Y quién está, digamos, sufriendo? La víctima. Entonces, la importancia que tiene en este caso el primer respondiente, la importancia que tienen los primeros auxilios dentro de una cadena y la importancia que tiene la gente que, digamos, en este caso, está capacitada, ¿sí? Bien, con esto creo que llegamos al final del día de hoy y en la próxima ya vamos a empezar a ver puntualmente, parte por parte, ya que están todos ansiosos, ir viendo qué se hacen las hemorragias, ya en forma concisa, en un paro cardiorrespiratorio, en una desobstrucción de vía aérea, cómo se trabaja con una persona con atragantamiento, cómo se trabaja con una persona con ahogamiento. Atragantamiento es con objetos, ¿sí? Y ahogamiento es muerte por sumersión. Todo eso vamos a ir desarrollándolo. Así que bueno, quedo a disposición. ¿Por qué lo primero que se recomienda es no tocar a la persona en un accidente, por ejemplo? No moverlo. Bien, porque desconocemos si esa persona tiene fracturas o no. Dentro de las fracturas, cuando veamos la parte de traumatismo, vamos a ver que hay fracturas que son cerradas, en la cual la parte ósea no hace protrusión hacia el exterior. Si hace protrusión hacia el exterior, se produce una herida y eso se llama fractura abierta, ¿sí? Entonces, podemos tener una fractura expuesta. Exacto, una fractura expuesta, ¿sí? En ese caso, nosotros la podemos complicar, porque si tenemos una fractura cerrada, ahí no tenemos lesión, digamos, en cuanto a herida, y si lo tratamos de incorporar, imaginen ustedes una fractura a nivel de lo que es la pierna, o sea, tibia y peroné, ese hueso hace protrusión hacia afuera, y al hacer protrusión hacia afuera produce una herida, pero en esa herida puede haber cortes de arterias importantes. Entonces tenemos una complicación, pasamos de una fractura cerrada
a una expuesta o abierta, más hemorragia sanguínea. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es importantísimo hacer la valoración primero y de acuerdo a esa valoración que habíamos visto, esa revisación, sin mover a la persona, presumir qué es lo que puede tener y de acuerdo a eso vamos haciendo el primer auxilio. Ayer una persona le acercó a este herido un almohadón que lo colocó debajo de la cabeza del chico, por ejemplo. Bien, a veces es medio complicado el manejo en los politraumatizados. Es decir, vamos a ver otro tema que es la cinemática del trauma. La cinemática es, digamos, ver, en este caso, cómo fue el accidente, ¿sí? En qué posición, fue en una moto, cómo cayó, ¿sí? El accidente me va dando, el entorno a la escena me va diciendo qué es lo que puede haber pasado y de esa forma ir presumiendo los traumatismos, ¿sí? Entonces, en este caso, si hay un impacto de una moto, ¿sí? De un tripulante, tenemos que ver si estaba con casco o sin casco. Porque si ya está sin casco, ya está complicada la situación. Sin casco. Sin casco, no movemos. ¿Por qué? Porque puede haber traumatismo de cráneo, puede haber traumatismo de cuello de cervicales, y de repente, si yo lo muevo, pequeños movimientos, Sí. puedo hacer que esa persona puede llegar a quedar cuadriplégica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los politraumatizados, en los accidentes en vía pública. ¿Sí? Politraumatizado significa múltiple traumatismo, ¿sí? Y generalmente, desgraciadamente, los motociclistas tienden a ser politraumatizados. Son, digamos, en este caso, la caída de la moto produce muchas veces, o el impacto con otro vehículo produce que el ocupante de la moto sufra generalmente múltiples daños. Entonces hay que tener cuidado. Generalmente pasa en los accidentes que ahí nomás que alguien se cae de una moto, ahí nomás se quiere levantar. Porque el accidentado lo primero que tiene es vergüenza si está consciente. No, Sí. el de ayer no se quería levantar ni Claro, se podía bueno, levantarse. pero cuando son heridas así de derrapes y cosas por el estilo, ¿qué conviene hacer? En ese caso es activar el sistema de emergencia médico, Sí. esperar a que venga la ambulancia y mientras espero voy haciendo el protocolo de primer auxilio. Verifico estado de conciencia, si está consciente me responde o no, cómo me responde, porque esa es otra, si está ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Porque la persona puede estar ubicada en tiempo y espacio en primera instancia y después empezar a perderse. Entonces ya me está dando a mí el indicio de que esto se está complicando rápido. ¿Se entiende? Entonces, verificar el estado de conciencia, ver si está consciente, cómo me responde, ¿sí? Si está inconsciente ya hay una emergencia, no lo toco, no lo muevo, espero la ambulancia, me dicen por ahí, bueno, vamos a empezar a complicar un poquito, y media hora tarda la ambulancia, listo, puedo hacer lo que es revisación por zona, sí, voy a decidir hacer un primer auxilio sin mover a la víctima, para tener más o menos una presunción de qué tipo de lesiones puede llegar a tener, ¿sí? Pero es, digamos, desgraciadamente, un hecho, persona que viaja en moto, caída de moto, casi el 70% traumatismo de cráneo. Leve, moderado, grave, ustedes pongan el nombre. Pero generalmente lo que golpea en un accidentado de moto es la cabeza. Y después el resto del cuerpo. Entonces hay que tener mucho casco, digamos, cuidado. Sí. Y la importancia, por eso las campañas a veces no coinciden con decirle el porqué de las cosas. Usa casco, sí, bueno, pero ¿Por qué? explicarle usar el casco y mostrarle la realidad de aquel que no lleva casco, ¿sí? Bueno, este chico anoche lo comprobó. No tenía casco y lo primero que golpea es la cabeza. Exacto. ¿Sí? Lo primero que pega un Es un latigazo chicotazo, y es sí, incontrolable. Yo tuve que caer en moto Claro. y no hay forma de que maneje la cabeza. ¿eh? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque en la inercia que toma el cuerpo, la cabeza tiene un peso Sí. por encima del resto del cuerpo. Entonces siempre, por eso la cinemática, la física del trauma, nos indica que el 70% es golpe en la cabeza. Por eso la importancia del casco, y aparte de tener casco, que sea un buen casco. Esa es la otra. Es la Viste otra. que la gente se pone casco nada más que para pasar los controles. Exacto. Y los cascos no, a veces no están en buenas condiciones. Exacto, sí. Vamos a ver que hay muchos motociclistas que tienen el codo perfecto, o sea, no tienen lesión en los codos, pero la cabeza
desgraciadamente. Entonces luego lo llevan en coma. Este chico le preguntaban su nombre, él dijo su nombre, su apellido, y dijo que vivía en San Antonio, en Fra Montesquieu, pero no recordaba qué había pasado, por qué estaba ahí. Exacto, ahí hay una ubicación temporoespacial, se ubica, pero se pierde en cierta manera. Entonces hubo un golpe, hay un golpe ahí. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado. ¿Esos datos son necesarios a la hora de cuando vos llamás al servicio Sí, médico? si se puede recaudar, sí. Porque Sí, eso sí. le va a dar, me imagino, Sí. cierta noción al operador Exacto, sí, sí. de la gravedad de lo que estás diciendo. Exacto, eso vamos a ir, digamos, en el transcurso. Claro, como ya te hemos dejado, o sea, que no haya interrumpido es prácticamente un logro milagroso. Pero lo bueno de esto es entender qué es lo que vamos a ir aprendiendo, Claro, que se desprende de eso que vos nos mostraste en el día de hoy. exacto. Y que a veces, bueno, nos pasa a todos que formamos parte de la sociedad y vas a encontrar un montón de veces que la mejor buena voluntad a veces hace lío. Sí. Porque sentar a la persona en una silla y darle un vasito de agua es lo primero que se hace cuando alguien Claro, se cae o tiene un exacto, accidente en la calle. Exacto. ¿En qué nivel o estoy haciendo algo grave si le das lo básico, un vasito de agua a una persona herida? Si está consciente, Mm. si está consciente, responde y estás semisentado, lo puede hacer. Ah, Porque él te va a decir a dónde te duele. Claro. Es fácil trabajar con uno Sí. consciente. Me duele acá, me duele allá. Claro. ¿Sí? Entonces puedo darle, ¿sí? Ahora, a un semi inconsciente que está balbuceando, le doy agua y puedo hacer, digamos, que esa agua en vez de pasar a vía digestiva pase a vía respiratoria. Entonces causarle, en ese caso, una broncoaspiración, por ejemplo. Bueno, hace un mes me tocó otro accidente, paso por todos los accidentes. Por todos yo, los ¿no? accidentes. Sí, en otro, en Avenida Italia, un joven que había atropellado a una chiquita, una niña, y quedó tendido en el piso, pero en un momento alguien lo hizo girar, lo puso de costado y vomitó. Bien, esa persona tiene conocimiento de primeros auxilios. Mirá qué Importantísimo, porque, por eso digo, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Sí. En ese caso, si vemos que la persona está boca arriba y está, digamos, con elementos en la boca, como puede ser sangre, o presuntamente está a punto de vomitar, sí o sí, en ese caso es la excepción para poderlo lateralizar. Para que justamente el vómito o el líquido que tenga en la No lo boca ahogue. exactamente no vaya a pulmón. Porque el problema está en la broncoaspiración. O sea, broncoaspiración significa que ese líquido pasa de la vía digestiva o de la vía bucal directamente a vía aérea y no sale. Entonces, Claro. y si es vómito, peor, porque el vómito procede con Claro. ácido clorhídrico desde el estómago, ¿sí? Y si el ácido clorhídrico pasa a un medio como los pulmones, produce un desastre, El ¿sí? esquema. La broncoaspiración es muy complicada, sí. Bueno, ya viste, Miguel, tuviste una breve muestra de cómo te vamos a bombardear la pregunta a partir de la Pero próxima. buenísimo, buenísimo. Bueno, Todas idea las es dudas. No, la idea es esa, la idea es poder aprender. Estamos cansados ya realmente de ser testigos de que pudo haber sido salvada tan fácil una persona, sabiendo hacer una maniobra o sabiendo Sí. cómo proceder. La televisión nacional, ya el tema del RCP, que es lo que decís vos, ya lo ha visto todo el mundo, pero poco lo hemos practicado. Claro. Una cosa es verlo por televisión, y a veces por televisión en las películas ves cada barrabasada que el que mínimamente tiene un conocimiento se da cuenta que eso no es así. Bueno, no pero se estamos por hace. televisión también, no tires abajo la televisión, sino están viendo por televisión, Ro. No, me refiero a las películas o las series, Sí. donde por Hay ahí ves mucha- cosas que es Claro, mucha o sea, ficción. sí, mucha fantasía muchas veces con el tema de la reanimación cardiopulmonar, Mm. ¿no? Ahora, por ejemplo, la Asociación Americana sacó una actualización donde se pone en evidencia, en este caso, la presencia o no de familiares durante una reanimación, por ejemplo. Ah, Entonces se está viendo, ahí, digamos, porque ellos no sacan nada al azar, Mm. sino que hay una comisión que se dedica a consensuar y cuando esa comisión da el ok, se da, digamos, como actualización. Sí. Eso está en estudio todavía porque, digamos, se necesita mucha información y casos, digamos, científicos para ver si es
digamos, bueno o no la presencia de familiares muchas veces durante la reanimación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿próxima clase sería el próximo jueves? Sí, Sí. sí, totalmente. Perfecto. La misma hora. Mario. Sí, sí, misma hora. 5:30. Mario no viene el jueves que viene. Ya lo pensamos, gracias Miguel y Ro, ya lo pensamos, sí, es verdad. Sí, Por eso, ojo en los jueves. sí. Es que todos los días tenemos alguna modificación de horario por el tema de los columnistas, claro. Bueno, nos fuimos ya. No quiero Tengo conflicto tanda con atrasada. el otro. Sí, no, claro, crear conflicto con los columnistas. Sí, me siento me están pechando con el codo. Sí, se nos retrasó un poco la tanda. Gracias, Miguel, por venir. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima Hasta la semana, ya próxima. acordaremos el momento, claro. Para, para, ya, sí, para cerrar, perdón, siempre cuando cerramos los cursos, sí. le decimos, ¿tienen alguna duda? Y nadie responde nada o a veces preguntan, porque la duda es la peor enemiga en una emergencia. Así que por eso hay que sacarse todas las dudas dentro de, digamos, la temática si uno va en el futuro a actuar, ¿sí? Así va a ser. Muy bien. Sí, sí. Autorizada, Coco. Bueno, 40 minutos del segundo tiempo de local. Godoy Cruz se está perdiendo ante Gimnasia 2-0. Tenemos tanda pendiente, tenemos un poco de música y ya estaremos arribando a las noticias de las 7 de la tarde.